Estamos con 50 participantes. Wow. Vamos ya a empezar. La gente que va a seguir llegando se va a seguir admitiendo. Primero, antes que nada, muy buenos días con todo. Mañana fría aquí en Quito. Empezó o amaneció lloviendo. Creo que en todo mi país estará así. No sé cómo está en Venezuela. ¿Cómo está el clima en Venezuela, Antonio? En verdad es un clima perfecto hoy, soleado. Entraba demasiada luz, de hecho tuve que tapar un poco para que se viera bien la imagen. Y bueno, estamos teniendo mucho calor estos días, más bien hoy es un día un poco más fresco. Qué bueno, me alegro mucho. Entonces, vamos a empezar. Hemos preparado esto, la Asociación Ecuatoriana de Derecho Deportivo ha preparado este webinar internacional de Derecho Deportivo aprovechando un poco la conmoción mundial que estamos viviendo, sobre todo el hecho de quedarnos en casa y sobre todo para que nosotros también desde casa podamos aprender un poco de derecho deportivo. Les presento, en pantalla está nada más y nada menos que Antonio Quintero. Antonio es abogado egresado por la Universidad Metropolitana de Caracas, de Venezuela, en 2007. Realizó estudios en el Instituto Superior de Derecho y Economía de España, obteniendo el máster de Derecho Deportivo Internacional en 2008. Ha realizado diversos estudios de posgrado, entre los que se encuentran Gestión Deportiva en Béisbol por la Universidad Central de Venezuela, Diploma de Entrenador de Fútbol por la Universidad Deportiva del Sur del Comité Olímpico Venezolano, Centro de Estudios de Investigación del Deporte, Diplomado en Litigios por la Universidad Metropolitana y un curso de expresión por la Universidad Central de Venezuela. Trabajó en el escritorio legal de Paulo Roberto Murray en Sao Paulo, Brasil. Es redactor de distintos medios de comunicación, páginas web, revistas, entre otras, campeón de la competencia Víctor Carlos García Moreno Internacional por la Corte Penal Internacional y Derecho Internacional Humanitario en 2006. Es miembro de la Federación Suramericana de Rugby y miembro además de la Asociación Internacional de Abogados de Fútbol. Y tengo que decir que es una de las personas o uno de los profesionales que yo más admiro, sobre todo porque desde mi punto de vista es uno de los mejores abogados en derecho deportivo de toda la región. Gracias, Antonio. Te dejo a ti el auditorio. Muchísimas gracias, Celso. Grandiosa presentación, más de lo que yo esperaba. Y tú también eres uno de los abogados que yo más admiro en toda la región. De verdad que somos muy pocos y tú haces uno de los mejores trabajos. Felicitaciones por esta iniciativa que es tan difícil de hacer y que hoy seguro estamos aprendiendo tanto tú como yo sobre este programa y te felicito enormemente. Oh, gracias a ti, Antonio. Podemos seguir. Bueno, Celso, no sé si podemos compartir mi otra pantalla ahorita Sí, sí, o sí, le tengo que dar compartir, creo, ¿no? exactamente. Sí, ya voy a compartir mi otra pantalla. Bueno, esta pantalla nos va a servir, no sé si ya la están viendo, todavía no. ¿Ya se está viendo, Celso, o todavía no? Sí, sí, yo lo veo bien, yo lo veo bien. Bueno, esto es básicamente una guía de lo que vamos a estudiar. Vamos a estudiar 4 puntos el día de hoy del nuevo Código Mundial Antidopaje. Entonces, básicamente, ¿qué es el dopaje? Creo que tenemos que empezar por allí. ¿Qué es el dopaje? Todo el mundo dice que son drogas, todo el mundo dice que son sustancias, pero no es verdad. Dopaje son sustancias y métodos y mucho más. Es mucho más complejo que solo sustancias. Quien cree que el dopaje es solo sustancias no sabe nada. De hecho, el dopaje está definido, de acuerdo al artículo 2 del Código Mundial Antidopaje, en violaciones antidopaje, que son 10. Hoy vamos a hablar de varias de ellas porque vamos a estar hablando de la modificación del Código Mundial Antidopaje 2021. Existen más de 50 modificaciones, así que va a ser imposible verdaderamente cubrirlas todas. Es imposible. Entonces seleccionamos las más relevantes y vamos a explicar cosas viejas del código como cosas nuevas poco a poco. Entonces hemos dividido la exposición en 4 partes y estas 4 partes son básicamente nuevos conceptos que va a haber dentro del código. También vamos a tener modificaciones a las violaciones antidopaje, modificación a las sanciones y otros que considere. Hay muchas cosas que no van a estar, más que todo porque competen mucho a las violaciones, no son de uso común, son más que todo para organizaciones deportivas y hay otras que no nos va a dar tiempo de ver en estos 30, 40 minutos que vamos a conversar, ¿no? Entonces, bueno, el dopaje, para que ustedes más o menos entiendan, desde el comienzo, desde el año 1999, se decidió crear una agencia mundial
que controlar el dopaje. Esta agencia mundial básicamente se crea en esta fecha y para 2004 sale su primer código mundial antidopaje, en conjunto con un sistema que comprendía los estándares internacionales. Los estándares internacionales son un segundo documento que complementa el Código Mundial Antidopaje, y ese segundo documento es prácticamente parte integral del código. Es un documento que hay que seguir. Lo que simplemente es que no lo tiene que seguir todo el mundo. Entonces tenemos un primer documento que es el código y unos segundos documentos que son los estándares internacionales. Entonces, en ese momento los estándares internacionales eran el estándar de laboratorio, la lista de sustancias prohibidas, las autorizaciones de uso terapéutico y el testeo. Estos estándares han crecido de manera tal que ahora son 7 u 8, ya, imagínense, ya estoy perdiendo la cuenta, donde hay testeo, uso terapéutico, lista de sustancias prohibidas, laboratorio, hay educación, estándar de cumplimiento, estándar de revelación y datos de las personas involucradas en dopaje. Entonces, cada vez es un mundo más complejo, el de esta legislación antidopaje, y podemos empezar a hablar de una especialidad en vez de derecho del deporte en ley del dopaje. Cada vez más, así como ya se está empezando a hablar de un derecho del fútbol, derecho del doping. Y posteriormente tenemos una segunda parte, de la cual no vamos a tocar hoy, pero sí hubo modificaciones respecto a esto, que se llaman los documentos técnicos. Los documentos técnicos establecen ciertas cuestiones para los laboratorios, para el reporte de cuestiones científicas, etcétera, etcétera. Establecen las decisiones límites para ciertas sustancias, establece cómo debe ser testeada cierta sustancia. Son documentos obligatorios actualmente, pero son documentos obligatorios desde el punto de vista químico, desde el punto de vista biológico, legalmente, pero para la química. Es más que todo, es mucho menos para el atleta y más para los laboratorios. Pero es para decirle a los laboratorios cómo tienen que hacer su trabajo. Habiendo dicho esto, bueno, el Código Mundial Antidopaje ha sufrido varios cambios. El primero salió en 2004, la segunda versión en 2009, la tercera versión en 2015, y ya vamos por lo que consideramos la cuarta versión del Código Mundial Antidopaje, que sería la 2021, que entra en vigencia el 1 de enero del año que viene. O sea, es a partir del 1 de enero del año que viene. Se hizo una consulta durante varios años, de 2017 a 2019, y en 2019 finalmente se aprobó. Todo el mundo podía mandar su reporte, esto lo institucionalizó la WADA, y todos los llamados stakeholders, o básicamente toda la comunidad mundial deportiva mandó sus comentarios, ¿okay? Algunos de los cuales fueron incluidos y otros no. Entonces, vamos con el primer punto. Nuevos conceptos dentro del código. Nuevos conceptos dentro del código. El primer nuevo concepto que nos encontramos, y fue algo que me llamó mucho la atención, es que el código habla de que va a haber un documento que va a resumir los derechos de los atletas. Por primera vez se va a condensar los derechos de los atletas en otro documento. Este documento es referencial, no es obligatorio, no establece ninguna obligación, pero es importante que sepan, porque aquí están todos los derechos que están en el código los sacó y los puso en otro documento. No es que dejaron de estar aquí, simplemente tienes otro documento de referencia. Este documento se llama la Carta Fundamental de los Derechos del Atleta. Y esta es la página web de la WADA, resumiendo cada uno de estos derechos, porque cada vez más los atletas se les está dando la posibilidad de opinar sobre el dopaje, porque si bien es cierto, son los más afectados. Ahora tienen miembros en lo que es la lista de sustancias prohibidas, tienen miembros en ciertas cuestiones. Bueno, este es otro paso más que se da en favor de los atletas. Otro de los nuevos conceptos, y yo creo que quizás es el más sonado en toda Sudamérica, el más sonado porque tuvimos el caso Guerrero en el año 2018, y este es probablemente el efecto del caso Guerrero, es que se creó un concepto llamado sustancias de abuso, que básicamente está dedicado para la cocaína, aunque también puede ser aplicable seguramente para otras sustancias de abuso, como la marihuana, que es el cannabis, o los opioides, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, este nuevo concepto de las sustancias de abuso indica que va a haber una lista y va a haber una señalación de cuáles son las sustancias de abuso en la lista de sustancias prohibidas. Y esas sustancias van a tener una sanción básicamente de 3 a 6 meses
Pero las sustancias de abuso solo generalmente están prohibidas en competencia. Entonces la sanción va a ser de 3 a 6 meses si la consumiste fuera de competencia, pero se te detectó en competencia. Entonces, si se te detecta en competencia, pero tú demuestras que la consumiste fuera de competencia, tu sanción va a ser de 3 a 6 meses. De 3 a 6 meses. Entonces, en este sentido, este aspecto de que son de 3 a 6 meses, hubiera evitado que en el caso Guerrero, Paolo no hubiera podido ir al Mundial. Al final fue por otras razones. Pero ahora el caso se va a poder llevar a 3 meses, incluso vas a poder bajar de 3 meses cuando sean sustancias de abuso a un mes, si te sometes a un programa de rehabilitación. Entonces, tu suspensión directamente por estas sustancias de abuso, este nuevo concepto, va a bajar todas estas sanciones para la cocaína, la marihuana, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora bien, si tú consumes esa sustancia en competencia, que siempre se va a presumir que se consumió en competencia, el problema es que la sanción va a ser la misma. Es decir, ¿qué es competencia? Eso es importante que lo sepan, porque no es lo mismo el evento a la competencia. Una competencia es un partido, una competencia es una carrera, una competencia es una clasificación. Por ejemplo, para llegar a la final de los 100 metros planos hay varias eliminatorias. Cada una de esas eliminatorias es la competencia. Entonces, si a ti te encuentran que te lo consumiste desde las 11:59 del día anterior hasta el momento que competiste, te hacen un test durante más o menos ese tiempo y se demuestra que tienes la sustancia allí, eso es en competencia. Mientras que fuera de competencia es algo que tú tienes que demostrar. Es antes de las 11:59 del día anterior a la fecha que competiste. Es decir, es antes de las 11:59 al partido, etcétera, etcétera, etcétera. Y luego tienes lo que es la violación en eventos. Esos son conceptos que los explico para que más o menos quede claro cuando hablamos de sustancias de abuso, que es en competencia. En competencia es que te lo encuentren en un test aplicado entre las 11:59 y el final de esa competencia, del partido que disputaste, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, lo primero que quería comentarles es eso, el caso Guerrero generó las sustancias de abuso. El segundo concepto que se creó, como ustedes ven aquí, es básicamente personas protegidas y menores. Personas protegidas. Básicamente, la definición de personas protegidas son un atleta o una persona natural que no ha llegado a la edad de 16 años, es decir, es un menor de 16 años, o que si tiene 18 años no está compitiendo a nivel internacional, no está registrado en una piscina internacional. Recordemos que los atletas de muy, muy, muy alto nivel en los diferentes deportes se les coloca en una piscina internacional y esta piscina internacional como tal, ellos tienen que estar diciendo dónde están, etcétera, etcétera. Entonces el atleta tiene menos de 16 años y no está colocado en una piscina de estas, o no ha competido en eventos internacionales en ninguna categoría, o por otras razones que no son referidas a la edad, le falta capacidad mental. Estamos hablando de los inhabilitados, básicamente. Aquellas personas que tengan una discapacidad que no permitan, entredichos o inhabilitados, no sé cómo se dirá en sus diferentes países, pero es cuando la gente tiene algún defecto intelectual o tiene que ser asistido por un tutor, una tercera persona para poder estar de acuerdo a poder expresar su voluntad correctamente. Bueno, lo mismo va a ser considerado persona protegida. Este nuevo concepto, la conclusión de lo que va a hacer es que va a reducir las sanciones un montón de veces. Se les va a permitir una serie de cuestiones a estas personas protegidas, haciendo que prácticamente las sanciones sean desde una reprimenda, una advertencia, hasta una suspensión de 2 años. Eso es magnífico para este tipo de personas, ya que antes se les juzgaba a un nivel demasiado alto. Por otro lado, hay otro concepto, creo que se me borró aquí en la otra presentación que tengo aquí al lado, el otro esquema, que se llama atletas recreacionales. ¿Okay? Entonces, básicamente, las personas protegidas son personas menores de 18 años, mayormente menores de 16,
que no tienen su capacidad completa y que no han competido al mayor nivel deportivo. Entonces, mientras que los atletas recreacionales pueden ser personas como tú, como yo, mayores de 18 años, etcétera, etcétera, que simplemente compiten por amor, que no ganan nada de esto y que no han representado a su país, que no son un atleta a nivel internacional, que no son un atleta a nivel nacional, que no están en una piscina, que simplemente que no han representado a su país en eventos abiertos, que simplemente son una persona que tiene un trabajo, es un abogado, es un médico, es alguien que decide entrenar y adquirir un nivel y competir por esa razón. Esos atletas recreacionales también van a tener sus excepciones y van a tener una serie de beneficios a la hora de que salgan básicamente positivos o con un resultado analítico adverso, que es básicamente el término para positivo en dopaje. En este sentido, estas personas, por ejemplo, la sanción va a ser mínimo una reprimenda, máximo 2 años, dependiendo de la violación, dependiendo de qué fue lo que hicieron. Habiendo dicho esto, creo que pasamos al segundo punto, que es modificaciones a las violaciones antidopaje, ¿no? En este sentido, existen 10 violaciones antidopaje. No siempre me acuerdo de todas de memoria, no siempre me las sé de memoria, pero bueno, que la sustancia esté en tu organismo, que básicamente se demuestre el uso de la sustancia, que te niegues a dar la sustancia, una muestra, que no aparezca con respecto a la localización de tu paradero, que alteres la muestra, el tráfico, la complicidad, la asociación indebida, el administrar sustancias prohibidas, y bueno, más o menos esas son las 10, para que ustedes vean que no siempre es una sustancia. No siempre es una sustancia. Es mucho más que una sustancia. No hacerme una prueba, ya soy positivo, ya tengo un resultado analítico adverso, por decirlo así. Ya hay una violación antidopaje, simplemente con no dar mi muestra. Habiendo dicho esto, bueno, hay algunas modificaciones. Recordemos que las sustancias se dividen en dos, ¿no? Para la gravedad de las sustancias. Esta división en dos para la gravedad te genera sustancias específicas y sustancias no específicas. La sustancia específica es la que te provee una sanción de 2 a 4 años. Es decir, es la sustancia más débil, es la sustancia que es más usada, la que menos efecto produce, y además se presume que se usó sin intento. Mientras que la sustancia específica, básicamente, no específica, básicamente su sanción es de 4 años, y allí se presume que sí, que la utilizaste a propósito, que la utilizaste con la intención de mejorar tu performance y de lograr básicamente una mejora en tu rendimiento deportivo. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que ahora se está diciendo que hay unas sustancias prohibidas que se pueden consumir antes de la competición, pero como los equipos tecnológicos han avanzado demasiado, entonces estamos detectando más fácilmente, por ejemplo, la cocaína, la marihuana, etcétera, la estamos detectando con mayor facilidad en menores cantidades durante las competencias. Y esto hace que los atletas salgan positivos con resultados analíticos adversos más comúnmente en competencia. Teniendo en cuenta esto, el nuevo código plantea que estas sustancias que se pueden consumir, que solo están prohibidas en competencia, se les suba el límite para que el límite de la sustancia, no sea reportable como un resultado analítico adverso cuando te llegue la muestra en competencia. Es decir, si lo subo, ya las pequeñas cantidades no van a ser una violación antidopaje. Es lo que se está haciendo ya con la marihuana, pero ahora es aplicable a todas las sustancias que están prohibidas en competencia, y esperamos básicamente la nueva lista de sustancias prohibidas para corroborar esto y los nuevos documentos técnicos para ver qué límites le ponen. Por ejemplo, en el caso de los cannabinoides o la marihuana, se fue entendido que los metabolitos principales de esta cuestión estaban hasta el año 2013 en 15 nanogramos por mililitro. Ahorita son 150 nanogramos por mililitro. Es decir,
Lo que antes podía ser un positivo con facilidad, hoy en día no lo es. Hoy en día tienes que consumir mucho y muy cercano al evento para dar positivo por marihuana. Bueno, esa misma solución se la van a aplicar a otras cuestiones. También la nueva lista de sustancias prohibidas, que todavía no la tenemos, pero sabemos que viene, va a crear una nueva categoría, una nueva gravedad para métodos. Entonces hay 3 métodos prohibidos, la transfusión sanguínea, el dopaje genético y otro método que ahorita no me viene a la cabeza, pero básicamente todos esos métodos son no específicos, lo que significa todos se presumen que los utilizaste a propósito para cometer una infracción antidopaje. Ahora se van a crear métodos específicos. Va a haber una nueva categoría, métodos específicos, donde se entiende que tal vez lo cometiste, pero no con la intención de doparte. Fue sin querer queriendo, digámoslo así, pero igual vas a ir sancionado con una sanción menor. Habiendo dicho esto, bueno, se modificaron un poco 4 violaciones antidopaje, la 2,5, que es la manipulación de una prueba antidopaje. Allí, básicamente, digamos que dentro de la misma violación, wow, creo que se me fue la pantalla. Digamos que, no sé si me pueden ver, ahora sí. Yo veo la pantalla ¿No? que compartiste. Pero no me ves a mí, ¿no? No, no te veo a ti. Déjame ver. Bueno. Nada. Lo apagamos. Prendamos. Yo creo que ahora sí. No, nada, ¿no? No, necesitas, si quieres, cancelo compartir la pantalla. No, no creo que sea eso. Discúlpenme un momento, como siempre, temas técnicos. Quiero buscar es una opción aquí. No. Bueno, avísenme cuando se vean. Seguimos viendo el Word. Bueno, Ahí. ¿ya me ven? Veíamos el logo del estudio. No, pero algo pasó aquí y no puedo llegar a las opciones para cambiar la cámara. Ok, ahora sí puedo hacerlo. Buenísimo. Vamos a cambiar la cámara y creo que ahora sí se debe ver, ¿o no? Ahora te vemos nosotros, todos te vemos. Bueno, cambiamos la cámara. Como les dije, todavía estamos aprendiendo y vamos con, entonces, estas cuestiones, modificaciones a las violaciones antidopaje. La primera modificación la encontramos en la manipulación. Una manipulación es cuando tú alteras básicamente la muestra que tú das. Por ejemplo, hubo un caso donde a una muestra un atleta le echó whisky. Porque, bueno, ¿qué les puedo decir? Otro caso, Celso, si quieres podemos seguir compartiendo la pantalla. Tranquilo que ahora no va a pasar nada. No, Otro dale, caso es tú lo puedes compartir. Cuando un atleta, de repente, ese atleta decide dar muestra por otra persona, ¿no? Entonces decide dar la muestra por otra persona, va y entonces orina en los 3 frasquitos de otros atletas. Eso es alterar. Ahora eso se dividió y ahora también se está reconociendo que hay una manipulación no solo a la hora de entregar la muestra, sino también hay violaciones a la hora de entregar resultados. Entonces no solo a la hora de entregar una muestra, sino también a la hora de entregar los resultados. Y en este sentido, a la hora de entregar los resultados, estamos encontrando que los atletas mienten con de repente testigos falsos, entregando documentos falsos, etcétera, etcétera, etcétera. Y en este sentido se está creando que la definición de manipulación se extienda y ahora tú vas a poder cometer de repente en un juicio 2 violaciones antidopaje, porque no solo la cometes alterando la muestra antes o durante el control antidopaje, sino también durante la entrega de resultados, durante el procedimiento.
si presentas un testigo falso o presentas documentos falsos, ya tú vas a ver que en un futuro te van a poder sancionar por 2 violaciones antidopaje y no por una sola. Eso es básicamente lo que está pasando con este tema de la manipulación. Muy bien. El tema de la complicidad simplemente es una violación, ya ustedes saben. Complicidad es hacerte el que no ves, no oyes, no hablas, etcétera, etcétera. El simplemente quedarte callado cuando ves a alguien más cometiendo una violación antidopaje, cuando sabes que la están haciendo. Ahora se le va a agregar el intento de complicidad. Entonces, recordemos que antes tú tenías que demostrar que se había consumado la complicidad para poder acusar a alguien respecto a la complicidad. El día de hoy ya no es así. El día de hoy, simplemente tú con, ¿cómo se llama? Con ya básicamente demostrar que hubo intento de no decir nada, ya sales positivo, ya tienes una violación antidopaje y ya vas a ser sancionado por ese tema. El otro tema, el siguiente, es que son demasiados puntos, es la asociación indebida. Entonces, la asociación indebida, que es el artículo 210, te dice que cuando un entrenador, un personal de asistencia ha salido como juzgado como una persona que cometió una violación antidopaje, normalmente al atleta se le tenía que notificar esa decisión y si el atleta seguía con esta persona, era positivo. Era una violación hasta 2 años. El día de hoy, ese requisito de notificación se eliminó. Ahora, la Organización Nacional Antidopaje o la organización que efectúe los temas antidopaje solo debe demostrar que el atleta tenía conocimiento de que esa persona estaba positiva o había resultado alguna violación antidopaje por la cual había sido juzgada y encontrada culpable. Y en ese sentido, en ese momento es que se va a poder sancionar a esta persona. Este es un artículo dedicado al doctor Michele Ferrari, que a pesar de que lo suspendían en un deporte, iba a otro deporte y seguía asesorando externamente a atletas. Entonces, para corregir estos temas, para esos que les gusta hacer trampa y asesorar a atletas, evitarlo. Pero como ha habido muy poquitas violaciones, pero sigue existiendo el problema, entonces básicamente se bajó el nivel y ahora ya no hay que dar una notificación, simplemente probar que el atleta sabía. Con respecto a las violaciones, hay una nueva violación, es verdad, ya no son 10 violaciones antidopaje, hoy en día son 11 violaciones antidopaje, y la última violación antidopaje es una nueva, que es cuando un atleta u otra persona básicamente instiga, te amenaza, te hace que tú no lo denuncies con amenazas o con retaliaciones. Y básicamente en ese momento, el atleta como tal, y el que va a ser su cómplice, el que es cómplice no tiene cómo hacer o cómo defenderse. En ese caso, ya eso es una nueva violación antidopaje. Básicamente que alguien te diga, no denuncies. Ya eso es violación antidopaje. Si yo te amenazo, te voy a dar unos golpes, te voy a matar, te voy a sancionar, no te voy a dejar competir aquí o allá, o no te dejo competir aquí o allá, etcétera, etcétera, ya yo salgo positivo, por decirlo así, en una violación antidopaje. Esa es básicamente la nueva violación que trae el Código 2021. Ahora vamos al tema de las sanciones. Las sanciones casi siempre se encuentran en el artículo 10 y de casi todos los reglamentos antidopaje del Código. Y bueno, tiene nuevos detalles. Una de las nuevas cosas, de los nuevos elementos, es básicamente la intencionalidad. La intencionalidad, obviamente, es lo que sube una sanción de 2 a 4 años, es lo que te hace que tengas más sanciones, es lo que logra que tú aumentes la gravedad del acto que estás cometiendo. En este sentido, la definición de intencionalidad cambió un poquitico, para aclararlo, un poquitico. Y ese poquitico es muy importante. Antes, tú debías probar que el atleta tenía conocimiento del Código Mundial Antidopaje y que sabía lo que era la violación antidopaje. Hoy en día eso no es necesario. Con que el atleta básicamente quiera... saludos, escucho una música por allí. Pero con el atleta básicamente quiera cometer una infracción antidopaje,
ya ahí se demuestra el intento. Es decir, si tú demuestras que la persona intentó cometer un acto que formaba la base de una violación antidopaje, ya es suficiente. Eso demuestra la intencionalidad. Solo con demostrar que cometía la base de una violación antidopaje. Él no tenía que conocer que era una violación antidopaje. Por otro lado, ahora también en las sanciones, en el tema de flexibilidad, en el tema de las sanciones del artículo 2.3 y 2.5, el artículo básicamente 2.5 es el de la manipulación y básicamente el del 2.3 era cuando te negabas a dar la muestra, ¿no? Entonces es cuando te viene la niñita a pedir la muestra o la persona, el oficial antidoping, y tú dices, no, no quiero. Y te niegas, te escapas, inventas alguna. Básicamente eso son el 2.3 y el 2.5 es manipular. En este sentido, ahora la sanción es más flexible. Antes la sanción, si no era cometida de forma intencional, etcétera, era por 4 años. Antes la sanción era 4 años siempre. Ahora, si tú logras demostrar que tú no fuiste a la entrega de la muestra, al 2.3, que tú te negaste de manera que no lo sabías, por ejemplo, no fuiste bien notificado, la persona nunca te llegó, y no lo hiciste a propósito, hubo algún problema, etcétera, ahora tu sanción es de 2 años. Ya no es 4, ahora es 2. Si demuestras que fue sin querer queriendo, digámoslo así, como tal. Ahora bien, para ambas infracciones, 2.3, manipulación y no entregar la muestra, básicamente, si tú demuestras circunstancias excepcionales, es decir, mira, pasó un evento de fuerza mayor como el coronavirus, pasó alguna serie de cuestiones, bueno, en esos casos se te va a poder bajar la sanción entre 2 y 4 años. Ya no va a ser 4 años, sino que va a poder ser entre 2 y 4. Entre 2 y 4. ¿Ok? Y en caso de personas protegidas, que era lo que hablábamos, o atletas recreacionales, van a tener una sanción desde una advertencia hasta 4 años. Pero, en esos casos, donde van a poder tener menos de 2 años. Muy bien, sigamos con la sanción de complicidad. Esta es una sanción que subió. Antes era de 2 a 4 años y ahora es de 2 años a de por vida. Y esto es porque durante los últimos años se ha visto que hay algunos tipos de complicidad que verdaderamente ya no son complicidad, sino que es prácticamente la administración de la sustancia. No sé a qué casos se refieren en la WADA, porque no tengo conocimiento de ninguno, pero ellos dicen que hay unos casos de una gravedad en la complicidad muy alta. Teniendo en cuenta eso, a los casos que se parezcan a administración les van a dar 4 años en complicidad, pero casos más graves que eso va a ser una sanción de por vida. Teniendo en cuenta esto, la violación de complicidad hoy en día toma una nueva dimensión y empieza a ser mucho más grave de lo que era antes. Antes eran de 2 a 4 años, ahora tenemos de 2 años a de por vida, dependiendo de tus circunstancias. Muy bien, el siguiente punto, y yo creo que es demasiada información, pero es que son muchos cambios. El siguiente punto son las circunstancias agravantes. Las circunstancias agravantes estuvieron en el Código 2004 y 2009. Para el Código 2015 se eliminaron. ¿Por qué se eliminaron las circunstancias agravantes? Bueno, básicamente porque la sanción cambiaba. Del 2004 y del 2009 la sanción era un máximo de 2 años. Era prácticamente de 0 a 2 años. Y la sanción estándar era 2 años. En el Código 2015, la sanción estándar pasó a ser de 2 a 4 años. Entonces ya no era 2 años, sino era de 2 años para arriba. Al llevarla de 2 años para arriba, eliminaron el concepto de circunstancias agravantes, que es un concepto como tal que básicamente servía para llevar la sanción de 2 a 4 años. Ahora se vuelve a introducir, y se vuelve a introducir para el tema de el tráfico de sustancias, que es la sanción del 2.7, la administración o el intento de administración, que es el 2.8, también para el 2.9, que es la complicidad, y para el 2.11, que son los atletas, los actos de personas o atletas que intentan amenazarte para que tú no digas
quién salió positivo en dopaje y quién no. Entonces, en esos casos, se puede agregar de 0 a 2 años más si hay circunstancias agravantes. Entonces, ya sabes que no es 4 años o no es 2, sino que te pueden llevar a 4, 6 o más, dependiendo de lo que sea, por circunstancias agravantes. ¿Qué son circunstancias agravantes? No lo sabemos. Eso es un concepto jurídico indeterminado para ser llenado por el Tribunal de Arbitraje Deportivo, entre otros tribunales. Entonces, tenemos que esperar un poco a ver cómo se desarrolla esto, pero si se demuestran a circunstancias agravantes, entonces van a subir estas sanciones. Luego, bueno, hay un tema con respecto a los suplementos contaminados. Ya saben ustedes que siempre, si un suplemento estaba contaminado, era básicamente que no había ni culpa ni negligencia significativa. Teniendo en cuenta esto, la sanción era menor. Hoy en día, como justamente los test han mejorado mucho tecnológicamente, han avanzado demasiado, entonces ahora se está distinguiendo hasta cantidades pequeñitas de contaminación. Teniendo en cuenta eso, la Agencia Mundial Antidopaje, entendiendo que conoce y va a encontrar esas cantidades pequeñitas, está subiendo los límites de las sustancias contaminantes comunes para que eso no sea reportado como una violación antidopaje, pero bueno, tendremos que esperar la lista de sustancias prohibidas. Bueno, se flexibilizó también el tema de la ayuda sustancial. Ustedes saben que si ustedes ayudaban a la UADA a descubrir otra violación antidopaje, básicamente la Agencia Mundial Antidopaje te da una reducción de tu sanción, etcétera, etcétera. Bueno, este concepto de ayuda sustancial se amplió y bueno, en este concepto de ayuda sustancial, básicamente ahora se incluye que tú delates que tu organización deportiva no está cumpliendo bien con el Código Mundial Antidopaje, lo cual es espectacular para un atleta porque ahora si su federación internacional o su federación nacional no estaba haciendo las cosas bien, bueno, le van a dar una reducción de la sanción. Celso, creo que querías decir algo. Esa, solo me queda una pregunta. ¿Eso solo aplica cuando ya te han sancionado por un tema antidopaje o en cualquier momento? No, eso, la reducción de la sanción va a aplicar durante el procedimiento. Es decir, imagínate tú que te entregan la notificación de que tienes un resultado analítico adverso. En ese momento, tú puedes hacer varias cuestiones o admitirla o admitir la violación o pelearla o decir, está bien, la admito y además solicito una serie de beneficios para que la sanción me baje. Entre esos beneficios está la ayuda sustancial. Por ejemplo, la ayuda sustancial es decir, mira, yo te voy a decir quién más se está dopando en el equipo. Se está dopando A, B, C y D y te voy a proveer ayuda y testimonio. Y ahí tú obtenías una reducción de la sanción. Hoy en día no solo vas a poder hacer eso, sino que además vas a poder denunciar a tu organización antidopaje y decir, mira, ellos no están haciendo ni esto, ni esto, ni esto, que es lo que les pide el código. Yo puedo declarar eso y podemos llegar a un acuerdo y me bajan la sanción si yo los delato a ellos, lo cual empieza a ser muy interesante porque ahora las organizaciones van a tener que ser un poco más estrictas con el cumplimiento. Claro. El otro punto es que ahora va a haber unos acuerdos, ya voy a hablar de los acuerdos, o mejor dicho, voy a hablar primero del tema de los acuerdos para hablar del tema de develación pública. Lo cierto es que ahora la UADA te permite que tú puedas formalmente, esto ya se hacía, esto no es nuevo, nosotros en muchos casos suscribimos algún acuerdo, entonces donde sale un resultado analítico adverso y tú te sientas y conversas con la organización y dices, bueno, no nos vamos a herir, vamos a encontrar una sanción que nos queda apropiado, bueno, lo mínimo que te podemos sancionar es 2 años, bueno, te sancionamos 2 años y tú no apelas ni nada que ver, bueno, está bien, vamos a hacer eso. Entonces estos acuerdos ahora son reconocidos dentro del código y se pueden hacer básicamente, y igual tú puedes contar tu historia de qué fue lo que pasó, sin ningún problema. ¿Qué es la develación pública, no? Porque esto era lo que le iba a explicar en Acuerdos 2. La develación pública es que si tú llegas a un acuerdo donde
tú vas a prestar una ayuda sustancial, vas a delatar a tu organización, a tu federación nacional o internacional, o vas a delatar a alguien y vas a proveer ayuda sustancial, entonces tu violación antidopaje no tiene que ser develada. Eso es lo interesante, porque ahora el atleta tiene un incentivo más a delatar a los demás, y es que no se conozca que él fue alguien que dio resultado analítico adverso. Y eso protege la reputación de los atletas. Yendo al acuerdo número 2, y disculpen el desorden un poco en mis notas, el acuerdo número 1, perdón, es básicamente la admisión a tiempo. Esta admisión a tiempo era si básicamente te notificaban y tú en un lapso muy corto decías, sí, es verdad, cometí la violación. Entonces eso te daba un beneficio a que se te contara la sanción desde el momento de recogida de la muestra. Entonces tu suspensión, en vez de empezar el día de la audiencia o el día de la decisión final, empezaba desde el momento que se recogió la muestra. Hoy en día eso ha cambiado y ahora simplemente te van a dar un lapso mayor y te van a decir, si no, te notificamos del resultado analítico adverso. Una vez que te notifiquemos de la violación, vas a tener 20 días para declarar que eres culpable o no. Si lo haces en esos 20 días y tu sanción es mayor de 4 años, te vamos a reducir 1 año de suspensión, solo por admitirlo en esos 20 días. A mí me parece buen negocio si llega a pasar, ¿no? Muy buen negocio si llega a pasar. Otro punto, Celso, y ya empiezo a terminar porque sé que el tiempo se nos está acabando, es el tema de los premios monetarios. Es muy sencillo. Antes, normalmente, cuando tú salías positivo en dopaje, te quitaban el premio monetario y se lo quedaba a la organización antidopaje. Ahora, esa organización antidopaje va a tener que redistribuirlo en los atletas que les debió haber tocado ese premio monetario. ¿Ok? Con respecto a los atrasos no atribuibles al atleta, ahora esto cambia, ¿no? Antes el atleta decía que hubo atrasos no atribuibles y ya prácticamente obtenía este beneficio, y es que básicamente la sanción comenzara desde el momento de recolección de la muestra. Hoy en día el atleta va a tener que demostrar que esos retrasos no atribuibles fueron cometidos por la organización antidopaje durante el proceso y que él no fue cómplice en los atrasos. Es decir, él no quería dar la muestra, por ejemplo, y eso atrasó el procedimiento. Teniendo en cuenta esto, es ahora el atleta quien deberá demostrar sus atrasos no atribuibles al mismo, ¿no? Por otro lado, viene la clarificación de sanciones de violación de la suspensión provisional. Bueno, este es el caso, donde el atleta sale con el resultado analítico adverso, se le sanciona, empieza la suspensión provisional antes de la sanción definitiva, y en esa suspensión provisional el atleta la rompe y vuelve a competir. Esto no estaba explicado antes, se aplicaba básicamente de hecho, que era que le quitaban los resultados de ese atleta y ese periodo que él rompió no se le contaba. Ahora está esto expresamente regulado y tiene la misma conclusión. Si yo agarré y de mi suspensión provisional no participé 2 días, esos 2 días no me van a contar para el futuro, para la suspensión definitiva, y todo lo que yo me haya ganado durante ese momento me lo van a quitar. Ya está claro. Algunos otros puntos que cambiaron: el tema de atletas retirados. Bueno, esto se flexibilizó un poco. El atleta que viene del retiro a competir en su mismo deporte o en otro deporte, normalmente tenía que avisar con 6 meses de anticipación para que le hicieran las pruebas antidopaje. Hoy en día va a ser con 6 meses de anticipación, pero si no tienes esos 6 meses, puedes alegar circunstancias excepcionales y te van a hacer las pruebas antidopaje rápido para que puedas volver a la acción de forma rápida, lo cual me parece genial para esos atletas que regresan del retiro. El otro punto es que va a haber un estándar más riguroso para audiencia. Esto es otra cosa genial para los atletas, porque están exigiendo que los paneles de decisión sean operacionalmente independientes. Y esto es genial, porque no siempre los paneles son operacionalmente independientes. Reciben dinero, están dentro de la organización, etcétera, etcétera. Y hoy en día te están exigiendo que sea operacionalmente independiente para decidir el caso, lo cual es cada vez mejor porque garantiza mucho más los derechos del atleta. ¿Cómo se aplicará? Bueno, sin duda alguna, siempre va a haber problemas en la aplicación,
pero al menos ahora está por escrito. Otro de los puntos importantes es los ámbitos de revisión de la apelación, y yo creo que esto es muy importante que la gente lo sepa. Antes, básicamente, si un atleta era acusado de una violación antidopaje, en apelación se discutía esa violación antidopaje. Ahora, si durante ese proceso de primera instancia se demuestran varios hechos nuevos y se reconocen y se conocen nuevas violaciones antidopaje, tú en la apelación, porque generalmente la propia organización puede apelar las decisiones de sus paneles, tú en tu propia apelación vas a poder agregar más violaciones antidopaje. Entonces, eso también es un tema a tener en cuenta a la hora de apelar para un atleta, porque quizás se salva de una violación, pero lo juzgan por una nueva y pierde por esa nueva. También se está estableciendo claramente que haya apelación para los atletas a nivel nacional, que generalmente van a su federación nacional y tiene generalmente un órgano nacional de apelaciones. Ahora el atleta va a tener la oportunidad de ir al TAS, o se lo está reconociendo expresamente el Código Mundial Antidopaje, de ir al TAS y ser juzgado por un panel independiente. Esto de la independencia de los paneles lo regularon en muchos artículos. Este es otro, como vean. Y otro de independencia es que ahora las organizaciones nacionales antidopaje no pueden estar con un oficial gubernamental o de alguna federación nacional o internacional. Por ejemplo, en Venezuela, la Organización de la República Bolivariana de Venezuela Antidopaje, su presidente era el ministro del deporte o un viceministro del deporte. Esto ya no va a poder seguir siendo así. O cuando sea alguien de una federación, porque estamos evitando el conflicto de intereses, lo cual, genial también. Me parece espectacular eso. Hay cosas buenas nuevas, hay otras que no son tan buenas. Y la última, y yo tuve un caso sobre esto y por eso para mí tal vez me parece importante, y disculpen el bombardeo de información, pero es que es demasiado, es el tema de educación. Salió el nuevo estándar internacional de educación y hay que obligar a esas federaciones nacionales, internacionales, organizaciones antidopaje a que empiecen a educar. Porque yo finalmente y conclusivamente creo que muchísimos, pero muchísimos de los temas antidopaje son por falta de educación. Entonces, este nuevo documento más grande, donde en el código ahora se resume, antes era una parte más grande, ahora es más pequeña, y ahora crean un documento separado más grande que te va a ayudar al tema de cumplimiento por parte del Código Mundial Antidopaje, algo así como Rusia, si no cumples, te van a dejar fuera de las federaciones internacionales. Pues bueno, esto es sumamente importante porque a las federaciones no les gusta educar, no les gusta hacer programas de educación. Y muchos atletas cometen violaciones antidopaje por este tema. Entonces, que ahora sea más profundizado, que se tenga un escrutinio mayor, es muy bueno para que la gente pueda obligar a las organizaciones que les toca a hacer un trabajo genial, y eso va a ayudar a que la mayoría de los atletas sepan prevenir el dopaje. Con esto, básicamente, quiero terminar mi información. En verdad que sí, ha sido un placer. Me voy a quedar aquí para algunas preguntas y poder compartir un poco con ustedes, ahora sí en vivo y directo, ya con todos. Y disculpen lo largo y el bombardeo de tanta información. No, más bien, gracias a ti, Antonio. Muy buena explicación de todo lo que es el dopaje. Nosotros entendemos que el dopaje es bastante complejo, y sobre todo si es que podemos un poco resumirlo, las reformas que nos vienen, muy bueno. Hay algunas preguntas, Antonio, que quisiera. Me llegaron unas privadas y otras en el chat. La primera es, en el caso del jugador de Pachuca, Víctor Guzmán, por consumo de cocaína en competencia, ¿qué procedería? Wow, suspensión, sin duda alguna. No sé quién es el jugador porque no estamos siguiendo el caso, pero si es cocaína en competencia, que se lo encontraron cercano a un partido, básicamente viene una suspensión. La suspensión de cocaína es de 2 a 4 años, porque es sustancia no específica. Vamos a ver si si el caso dura más allá del 2020, capaz le puedo aplicar la Lex Meteor y bajársele un poco la sanción cuando ya este sistema empiece a aplicar.
Ok. Otra pregunta es, ¿la ayuda sustancial es reservada o protegida para el atleta? Cuando dices reservada o protegida es que no se van a enterar de que él la dio, ¿no? Sí, me imagino que es eso. Imagino que es eso. Sí, básicamente no se van a enterar que él la dio. Puede ser muy reservada, pero en algún momento eso influye en el debido proceso de la otra parte. Entonces, va a determinarse por caso, porque en algún momento, dependiendo de si es una ofensa criminal, tal vez utilizan esto. Yo lo veía mucho en Venezuela en los casos televisivos, donde te ponen una pantalla blanca, entonces no puedes ver quién eres, pero en otros casos, cuando no es tan grave, básicamente el acusado va a saber que tú eres uno de los declarantes en contra. Sin embargo, nadie más del mundo tiene por qué saberlo. Solo lo va a saber el acusado de la violación antidopaje, porque si no, le estás quitando un derecho a esa persona, que es básicamente el derecho de confrontar su propia, la evidencia directa que se produce contra él. ¿Pero crees que pueden haber repercusiones en caso de que una persona delate a otra o a una propia asociación? Un atleta si Bueno, delata a una propia asociación. tú sabes que siempre por detrás de cuerdas pueden haber repercusiones, depende de este objetivo y depende de que tú digas, bueno, yo estoy dispuesto a dar declaración, pero que tú hasta qué punto estás dispuesto a proteger mi identidad. Y ahí Mm, en la negociación es donde tú vas a poderlo establecer con claridad. Pero sí, perfecto. sí se va a poder hacer, pero tienes que solicitarlo, tienes que negociarlo, no es con tanta facilidad. Claro, tengo otra, es ¿hasta cuánto tiempo tiene una organización para sancionar una infracción antidopaje? Esto me parece que se refiere a la prescripción. Sí, la prescripción son 8 años más que todo, pero 8 años desde que se descubre. Entonces es muchísimo, muchísimo tiempo. Pe- De verdad que sí. Pero yo entiendo, por ejemplo, si un atleta se retira y ya no está en competencia, ¿ya no puede ser sancionado o sí? La respuesta legal del código es que no, perdón, es que sí puede ser sancionado y se te va a exponer públicamente, etcétera, etcétera, etcétera. La respuesta per se contractualmente va a depender de si tú sigues obligado contractualmente, lo cual es un tema sumamente complejo y sin duda podemos hacer una tesis de investigación de este tema porque es muy, muy interesante. Entonces, la pregunta es si sigues vinculado o no sigues vinculado, o si estás vinculado de forma indirecta. Y eso sí es un tema. Claro, porque Pero mira, generalmente sigues vinculado. tuvimos un caso nosotros aquí en Ecuador y es que un jugador ya retirado, por supuesto, un jugador retirado hace algunos años, en uno de esos programas que les entrevistan, él acepta que cometió una infracción al código antidopaje porque le tocó presentar una muestra y presentó una muestra, en este caso adulterada, de un compañero. Por supuesto, el jugador está retirado ya más de 3 o 4 años y me imagino que que la pregunta va por ese sentido. ¿Puede ahora sancionársele? Sí, sí se le puede sancionar siempre que él siga conectado con la organización, pero incluso como tal, la Agencia Mundial Antidopaje y los organismos van a reconocer de alguna manera de que él está vinculado. Entonces pueden abrirle un procedimiento y básicamente su sanción será una suspensión, no va a poder volver a ninguna actividad, no va a poderse asociar en el deporte, no va a poder tener muchas cosas, etcétera, etcétera, etcétera. Yo sí, soy fiel creyente de casi siempre te pueden sancionar. Es difícil, pero existe este pequeño detallito de que si tú contractualmente te llegas a considerar fuera, pero eso es muy difícil de mostrar, porque Ujú. incluso muchas veces sin tú firmar un contrato, formalmente te consideras vinculado al tema, pero si llegas a demostrar que estás completamente separado, entonces tal vez no pueden aplicarte. Pero es que es un nivel muy alto de separación, muy, Claro, muy alto de separación. deslindado completamente de la Eh, disciplina. exacto. Exacto. Otra pregunta, gracias Antonio, es, ¿son sancionados los actos de tentativa de dopaje? ¿Existe la tentativa de dopaje? Claro, claro. Especialmente es la violación número 2.2. Es el uso o intento de uso. Entonces, porque tenemos una confusión, ¿no? Generalmente está la 2.1, que es que yo encuentro la muestra en encuentro la sustancia en tu muestra. ¿Ok? Ese es el 2.1. No me interesa si lo quisiste consumir o no. Pero luego está el 2.2. Entonces el 2.1 es el más popular, el de Paolo Guerrero. Encontraron la sustancia en su muestra. El 2.2 es el de Lance Armstrong.
Nunca se le comprobó que la sustancia estaba en su muestra, pero a través de una serie de testimonios se comprobó el uso y también el intento de uso. Lo que pasa es que el uso en sí mismo, tienes que demostrar la intencionalidad. Tiene que ser demostrable que él tenía la intención de consumir para mejorar su rendimiento. Y el intento de uso es que él no llegó a hacerlo, pero tenía la intención de hacerlo. Es decir, encontramos las bolsas de transfusión de sangre en la nevera tuya. Y alguien nos dijo que tú pensabas utilizarlas antes de la competencia, porque esa es posesión, ¿no? Solo encontrar las bolsas es posesión. Pero alguien nos dijo que tú las ibas a usar, varios testigos, wow, ahí tenemos el intento de uso sin llegarlo a tener. Claro, eso también es sancionado, ¿no? Sí, positivo. Otra pregunta es, ¿cuáles son las pruebas que tú recomiendas para rebatir un dopaje? Wow, yo no recomiendo pruebas. Recomiendo tener una historia. Fíjate, rebatir un dopaje es un estándar muy alto. Entonces tenemos el estándar de que no hay falta y no hay negligencia. Para tú lograr llegar a que no hay falta ni hay negligencia cuando la sustancia está en el organismo, porque eso mucho va a depender de qué violación. Esta es la más común, por eso me voy a referir a ella, es que tú tienes que contar una historia donde el atleta no ha podido saber, no ha podido conocer, ni ha podido pensar, ni ha podido prever, ni ha podido ser precavido lo suficiente y actuado con la mayor cautela necesaria de que se iba a contaminar por la sustancia. Es el típico caso del beso, Con se me olvidó el nombre cocaína. del tenista, Sí, el beso de sí. cocaína por las encías, es el típico caso de que te hayan inyectado la sustancia dormido, es el típico caso es muy difícil. Entonces tú tienes que hacer esta historia. Cada caso tiene una solución distinta. Entonces, para poder salvar a alguien de la violación antidopaje, tomo esta que es la más común, lo mejor que tú puedes tener es una historia que demuestre que el atleta no tiene ni culpa ni negligencia. Además, es importante conocer, yo en lo personal casi nunca pido la muestra B, casi nunca la pido, porque la muestra B casi siempre confirma la A. Tengo que estar seguro, muy seguro que el atleta no la consumió para pedir la muestra B. Primero pido la A varias veces, reanalizo la A varias veces, hago todo con la A antes de pedir la muestra B. Y paro el procedimiento muchas veces hasta terminar todo con la A. Pero si estoy seguro y si el atleta me dice que no lo consumió de ninguna manera, lo cual es casi siempre, pero casi nunca le creo al atleta, tengo que ir más allá, tengo que realmente tener razones de que no lo haya consumido por una prueba científica, que es muy difícil de rebatir, es que pido la muestra B. Generalmente todo se hace con una buena historia que no demuestre ni culpa ni negligencia. Esa es la clave para mí. Esa buena historia es médica, biológica y legal. Tiene que estar en los 3 puntos correctos. Si está en los 3 puntos correctos, sensacional. Buenísimo. Otra pregunta es aquí, ¿qué pasa cuando un jugador da positivo? ¿El club está obligado a pagar el sueldo? Si el club encubre o es culpable del dopaje, ¿qué pasa? Ok, son 2 casos, ¿no? El jugador da positivo con un club, es el caso de Adrián Mutu, el club lo puede despedir. En fútbol, no está obligado a pagar su sueldo. En béisbol, por ejemplo, sí, están obligados a pagar e incluso los récords no se le quitan. Pero el béisbol de la Major League Baseball internacional no forma parte del movimiento olímpico internacional, no le aplican las cuestiones WADA. Pero en el fútbol ya está definido que si tú ingieres una sustancia prohibida, el club te puede despedir. Si el club mismo fue el que te suministró la sustancia, eso va a hacer que el atleta tenga reducciones en su sanción, que tenga menos culpabilidad, tenga menos cosas, y además las personas que se lo administraron van a estar positivas en dopaje y van a poderse sancionar. Si hay varias personas en el fútbol, es un caso específico porque la suspensión de equipos va por federación. No es lo mismo la suspensión en atletismo por equipo que la suspensión en deportes acuáticos, que la suspensión en fútbol. Me refiero al fútbol y en el fútbol tienen que testar varios jugadores positivos para que puedas suspender al equipo como tal. Básicamente es eso. Perfecto. Ahora, ¿cuál es el procedimiento para reclamar una medalla por sanción de dopaje a otro atleta? ¿Conoces eso? No, es muy sencillo dependiendo de la declaración de la competición. Si la competición fue declarada vacante, como el montón de Tour de Francia de Lance Armstrong,
que venía uno otro, estaba dopado Lance Armstrong, pero el de atrás también, el de atrás también, el de atrás también. O sea, esas competiciones se declararon vacantes, o la organización misma te lo va a ofrecer. Entonces, simplemente es dirigirte a la organización y decir, mira, esta persona resultó positivo en dopaje, el derecho es que se corra la medalla. Pero eso va a depender del deporte y el caso en específico. Ok. A ver, tengo aquí una pregunta. Es, si de un procedimiento en curso, apelación por una violación de dopaje, se determinan nuevas causas de sanción, esto es jurídicamente una violación al procedimiento en la que el sancionado no tiene la oportunidad de ser oído y vencido en procedimiento, es decir, una violación constitucional en el derecho mexicano que sería motivo de juicio de amparo. ¿Qué opinas? Más o menos entiendo como que se cambian las reglas de la sanción cuando ya estás teniendo una apelación. Vale, sí, ok. Menos mal que me lo explicaste, pero no entendía mucho la pregunta. Pero si se cambian las reglas durante el procedimiento, obviamente hay una falta de debido proceso. Y esa falta de debido proceso lo puedes reclamar ante el TAS, ante quien tú quieras, y demostrar de que se te están violando tus derechos y que el juicio debe ser anulado. Probablemente el TAS lo que haga es ir atrás y obligar a que se repita el procedimiento con las reglas anteriores o con las nuevas reglas, dependiendo de si las procesales entran inmediatamente. Pero yo creo que él hablaba de una violación, de que se comete una violación durante ese momento. Esas violaciones constitucionales pueden anular todo el proceso, pero dependiendo de cuál sea, porque no toda violación constitucional te la van a valer o va a ser realmente fuerte como para analizarte. Debe ser una violación que afecte tu derecho fundamentalmente y que no pueda ser corregida. Porque si es que, por ejemplo, no te entregaron X, Y o Z documento y eso se puede subsanar en una apelación al TAS, eso no va a eliminarte el procedimiento. Pero si eso no se puede subsanar con la apelación al TAS, porque en la apelación al TAS el juicio se escucha completamente de nuevo, si no se puede subsanar, por ejemplo, no pudiste asistir a tu muestra B, eso no se puede subsanar con la apelación al TAS. Por ejemplo, nunca fuiste notificado de que tenías un proceso en contra, eso no se puede subsanar con una apelación al TAS. En esos casos se anula el proceso por completo. Claro, eso es violación al procedimiento, ¿no? Una Claro, garantía que tú tienes, por supuesto. yo creo que él se refiere a eso, pero no estoy seguro. Otra pregunta tengo, si es que un jugador es sancionado con una sanción del código anterior y la nueva sanción es menor, ¿se puede aplicar un principio indubio pro reo? Sí, el principio específico aquí es Lex Meteor, ¿no? Ujú. Pero se puede aplicar la Lex Meteor como tal una vez que el código entra en vigencia. Y entra en vigencia el 1 de enero del año 2021. Es decir, en este momento no pudieras aplicarlo. Es a partir del 1 de enero 2021 que lo puedes aplicar a cuestiones que ocurrieron anteriores al código y si se te establece una mejor solución. Claro, entiendo que, por ejemplo, un caso de dopaje por un cannabinoide que le pusieron 4 años y ahora lo bajarían a 2, ¿se podría aplicar esa reducción de esa sanción? Sí, pero tenemos que esperar al 2021, no Claro, al podemos hacerlo 2021. antes. Y es Lex Meteor. Lex Meteor, claro. A ver, tengo otra. En el caso de Rusia, ¿la WADA ya ha tomado alguna postura o sigue solo la sanción de no participación en los Olímpicos y el Mundial? Wow, no, la WADA, esa es la postura de la WADA, es suficiente, ¿no? En el caso de Rusia, lo que ocurrió es que primero fue develado por unos documentales alemanes de que ellos estaban cometiendo dopaje de Estado. La WADA los sanciona en ese momento, el Comité Olímpico Internacional para Río no reaccionó lo suficientemente rápido y de mejor manera, dejó la cuestión a las federaciones internacionales, después se le dio una sanción más fuerte y más oficial, luego se le quita esa sanción y se le está haciendo una reevaluación a Rusia. Durante esa reevaluación, ellos entregaron supuestamente documentos forjados otra vez, documentos falsos, evitaron reportar sobre ciertas cosas, y en ese segundo momento la WADA lo sanciona por el estándar de cumplimiento, ¿no? Por no estar cumpliendo con el código. Esa sanción es negociada prácticamente porque no ha entrado en vigor. Entonces esa sanción directamente se le dio la oportunidad a Rusia de si quería llevarla al TAS, la llevaron al TAS y ahorita están definiendo esto. Si la WADA gana, la sanción se impone y van a quedar fuera de competiciones durante un tiempo. Habría que ver cuánto tiempo y los atletas van a tener que demostrar que están limpios, los atletas rusos, y van a competir por bandera, Neutral. por la bandera olímpica, no por la de Rusia.
De acuerdo. Tengo otra. ¿Qué pasa con el consumo medicinal de marihuana? ¿Es considerado dopaje de un atleta? Sí. El consumo medicinal de marihuana, tú, para que la marihuana realmente sea medicinal, tienes que conseguir una autorización de uso terapéutico. Y con la autorización de uso terapéutico es que ya no es prohibida. Pero recordemos que la marihuana solo está prohibida en competición, solo si te la encuentran en competición. Es decir, prácticamente si te fumas un porro, un vape pen, todo unos 2 días antes, 3 días antes de competición. Trata de hacerlo semanas antes. ¿Okay? No lo hagas una semana antes, hazlo mucho más días de una semana antes. Ahorita tenemos un caso de esto y de verdad que nosotros estamos contra el atleta y es muy tonto. No tomes la cuestión cerca de la competencia. Y si lo vas a tomar, ten tu autorización de uso terapéutico. Claro. Otra es, ¿qué se consigue con el análisis del cabello? Ah, el análisis del cabello es muy interesante. Lo hemos estado estudiando último porque tenemos un caso de análisis de cabello para cocaína. Resulta que el cabello, wow, quisiera tener algo que mostrar, algo como, bueno, en fin, fíjate, voy a agarrar esto. Imagínate que esto es un cabello, visto grande, ¿no? Bueno, este cabello tiene varias secciones. Tiene una sección aquí y una sección. Entonces, esto es lo que te creció en el mes de mayo. Esto es lo que te creció en el mes de abril. Esto en marzo. Esto en junio. Y así, ¿no? Yo puedo detectar si tú consumiste cocaína aquí, o aquí, o aquí, o aquí. Y saber exactamente en qué momento la consumiste porque tu cabello lo va a reflejar durante un largo periodo de tiempo. Y lo voy a hacer cortando esta hebra y viendo cuál es la sección de enero, la de febrero, la de marzo, la de abril, la de mayo, la de junio y la de julio. Y eso va a demostrar cuándo la consumiste y si eres un consumidor habitual. Eso es lo más importante del cabello, Eso si es lo eres que, consumidor habitual exacto, lo que puedes buscar es un atenuante. o un eh, agravante. sí, depende cómo se lo haga. Déjame ver si tengo más. ¿Qué pasa con... Uy, se me fue. ¿Qué pasa con el consumo de mate de coca? Esto creo que fue caso de Pablo Guerrero. Sí, y tengo un caso sobre eso. El problema con el mate de coca es que no hay pruebas que puedan diferenciar el mate de coca de la cocaína como tal. Entonces el mate de coca es legal, pero sigue produciendo el metabolito de cocaína, que es la benzoicolecnina. Entonces esa benzoicolecnina te sale en tus muestras si consumes cocaína o si consumes mate de coca. Entonces, ¿cómo yo demuestro que fue mate de coca y no cocaína? Eso es lo difícil. No hay un test que pueda revelarlo. No hay informaciones que puedan develarlo. No se puede separar. Entonces, si yo excluyo el mate de coca, excluyo la cocaína. Y Claro. básicamente todo el mundo puede utilizar cocaína. Y cocaína es una de las sustancias más antiguas de los últimos 100 años que se utiliza para el dopaje para mejorar el rendimiento. Ya en 1900, los ciclistas, creo que fue en 1909 o 10, tomaban una mezcla de cocaína con cafeína para aguantar las largas distancias. Es decir, una de las más viejas. Sí, es difícil el tema porque hay que desarrollar un aparato tecnológico que sepa distinguir el mate de coca del té de coca y todavía no hay algo que lo separe por completo. Yo he leído investigaciones mucho de esto recientemente porque tenemos un caso muy de esto, de lo ocurrido en, 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 uno, en un deporte, no puedo revelar más, donde se alega que se tomó un mate de coca y nosotros decimos que bueno, que lo demuestren porque no hay pruebas fiables. Ujú, ok. Tengo, si es que nos puedes contar un poco de qué consiste el pasaporte biológico. Bueno, el pasaporte biológico es algo que nace en 2009 y básicamente no es un pasaporte como tal que tú lo ves. Es básicamente que cada vez que a ti te hacen la toma de una muestra antidopaje, tus resultados van a quedar en una base de datos internacional. Entonces esa base de datos ellos te midieron, por ejemplo, la hemoglobina, la cantidad de testosterona en la sangre, etcétera. Entonces, por ejemplo, tomemos la testosterona. O sea, en la primera prueba salió aquí, en la segunda salió un poquito más alto, en la tercera un poquito más bajo, en la cuarta un poquito más alto, en la quinta un poquito más alto, y de repente subió muchísimo y vuelve a bajar y vuelve a mantenerse aquí. El pasaporte biológico es básicamente ese estudio de todas las veces que tú has dado una muestra e investigar si cuando subió demasiado y bajó, tú hiciste de repente no fue detectable posteriormente a la competición o durante la competición o cerca de la competición, eh,
pero que sí hiciste, porque es un dopaje prohibido en todo momento. Eso fue como consiguieron las violaciones rusas antidopaje. A través del pasaporte biológico fue la primera prueba que les dio a la UADA la pista. Perfecto. Mira, aquí está sobre el tema del caso Guzmán. Dice, me gustaría saber qué puede pasar en el caso Guzmán, donde la Liga MX declaró que ellos habían asumido el procedimiento sancionador, a pesar de que los estatutos dan esa atribución a la comisión disciplinaria. ¿Qué puede pasar con el procedimiento en caso de que se le sancione, aun si en teoría no sería competente? ¿Tendría que irse ante el TAS y hay probabilidad de que el TAS lo revoque la sanción? Sí, no puedo saber el caso en detalle, pero sí les puedo decir que para poder emitir una sanción, el órgano tiene que ser el competente. Si no es el competente y si no tiene una facultad para disciplinaria o no se le han otorgado los estatutos o algún reglamento o la comunidad en general, entonces no puede sancionar. Ergo, esa sanción es nula con efecto ex tunc, es decir, incluso desde el principio. Entonces él puede ir al TAS y apelar sobre el tema de la competencia sin ningún problema, sí. Perfecto. Las sustancias de origen natural como la maca, no sé cuál será, por ejemplo, ¿están consideradas como sustancia para doparse? Hay algunas sustancias, no sé qué es la maca Yo, tampoco, yo tampoco. pero sí hay sustancias de origen natural que son prohibidas para doparse. Ahí tenemos el mate de coca, es un ejemplo, la marihuana es un ejemplo, etcétera, etcétera, que tienen origen natural. Algunas se procesan, otras no. Pero, por ejemplo, la marihuana, que tiene un origen natural, está prohibida. Las sustancias prohibidas están en la lista de sustancias prohibidas, sin duda alguna, y la pueden encontrar todas. Y hay naturales y no naturales. Perfecto. Y tengo otra. ¿Cuál es la diferencia entre un positivo y un analítico adverso? Ah, sí, discúlpeme, no se dice positivo. Positivo lo decimos en, Castellano. sí, en una jerga no legal. En la jerga legal se llama violación antidopaje o resultado analítico adverso. Entonces tú tienes el resultado analítico normal, el resultado analítico adverso y el resultado analítico atípico. Analítico atípico. El atípico es el que todavía no has podido demostrar que hay violación o que no hay violación, que hay algo raro allí y hay que seguirle haciendo test. En el resultado analítico adverso ya se demostró que hay una sustancia prohibida. Y en el resultado analítico normal es que no hay sustancia prohibida. No se dice positivo. Eso fue algo Perfecto. que hice para didáctica. Sí, no, nosotros igual acá siempre hablamos así. Entonces me dice, la maca es un estimulante para la memoria y el rendimiento físico. Mira, yo no lo sabía. Yo tampoco. Hay que ver los componentes químicos para saber si está en la lista de sustancias prohibidas. Sí, perfecto. Y aquí me hablan algo de dopaje económico, pero eso más me parece que del Manchester City, pero me parece que es un tema de Fair fair play play económico. financiero. Exactamente. Ok, perfecto. Creo que eso es todo. No sé si hay más preguntas. ¿Quieres? Estamos con las justas con el tiempo. Te agradezco un montón. Creo que te quedamos agradecidísimos un montón, Antonio. Nos has dado una clase magistral de dopaje. Ya saben, Antonio ha demostrado cuánto sabe de dopaje y por qué es el seleccionado para este tema. Oye, muchísimas gracias, Celso. Quiero mandarle un saludo a todos los que estoy viendo en pantalla. María Mandujano, María Viloria, que trabaja mucho conmigo. Saludo a Giuseppe Atria, Santiago Pelufo, Carlos Andrés, Verónica González, Víctor Ramírez, JF, Oscar Fuentes, Rodrigo Guijarra, Andrés Carpio, Karen Daniela, Carlos Soto, David Mantilla, a todos los que estoy viendo, Mariano Castañeda, Cristian Mordales, Alberto Navarro, miren, muchísimas gracias. De verdad que esta iniciativa me emociona muchísimo y, y de verdad que no sé todavía utilizar el programa, pero apenas aprendo a utilizarlo y gracias a Celso por esta oportunidad, seguramente vamos a hacer muchísimo, muchísimo mejor trabajo vía online, que es lo que quiero hacer. Quiero que sea una verdadera experiencia poder hacer una de estas actividades online. Gracias a todos ustedes, en verdad que sí. Un No placer. te vayas, Antonio, solamente dos preguntas. Me dicen, en el caso del deporte adaptado, los atletas tienen que conseguir de pronto ciertos medicamentos. ¿Qué pasa si uno de esos medicamentos influye en el dopaje? Es la Qué autorización de ustedes. buena, qué buena pregunta. ¿Cuál es la otra pregunta para ver si esta la respondo al Y final y la con esto otra cerramos? es, ¿dónde podemos encontrar jurisprudencia y doctrina por dopaje? No sé si la AMA, o bueno, o el TAS
creo que el TAS emite un tipo de jurisprudencia, pero no lo califica por dopaje. Sí, sí, tú puedes conseguir jurisprudencia de violaciones antidopaje tanto en la página web de la World Anti-Doping Organization o Agencia Mundial Antidopaje. Ahí están las decisiones del TAS y otras decisiones importantes. Y en la página web del TAS, en todo lo que es la librería del TAS, vas a encontrar montones de decisiones antidopaje, excelentes todas. De verdad que lo recomiendo muchísimo. Y básicamente estos son los dos mejores sitios para conseguir, aunque hay jurisprudencia del TAS en diferentes federaciones internacionales. La UCI tiene librería, la FINA tiene librería antidopaje, y son muy, muy buenas, tienen muy, muy buenos árbitros. Hay una decisión de la UCI que hizo el árbitro Ulrich Haas del TAS, pero la hizo para la UCI, que es fantástica, y que esa decisión prácticamente se ha vuelto canon en muchísimas cosas. Así que puedes buscar allí. Y voy con la última pregunta, y con esto voy a cerrar, porque yo creo que es lo más importante de todo. Yo hago exposiciones, es mi tema favorito, de hecho, es las autorizaciones de uso terapéutico. Es el tema que yo más investigo y el que casi siempre cuando me toca defender a un atleta uso, y es lo mejor para salvar a cualquier persona y para que los atletas estén informados. Especialmente en este momento de coronavirus. En este momento de coronavirus, donde hay enfermedad, la enfermedad está fuera en pandemia, donde hay muchas cosas pasando, este conocimiento es importante de que existe un estándar internacional de autorizaciones de uso terapéutico. Es decir, si yo necesito utilizar una sustancia, un medicamento para el coronavirus o para cualquier otra cuestión que tiene algún químico prohibido, yo puedo solicitar una autorización de uso terapéutico. Debo utilizarlo un mes antes de que vaya a competir para que me puedan dar una respuesta. Esta respuesta solo me la van a dar si yo tengo una enfermedad que no puede admitir básicamente otra sustancia. Es decir, que yo no tengo disponible otra sustancia o otra medicina que no contenga una sustancia prohibida. O sea, esa autorización de uso terapéutico es para empezar eso. Pero luego tienes la autorización de uso terapéutico retroactiva. Y esa autorización de uso terapéutico retroactivo es más importante aún, porque suponte que te agarra y te da el coronavirus y te llevan directamente al hospital, y en el hospital te inyectan montones de cuestiones para salvarte, pero todas tienen sustancias prohibidas y te recuperas rápido, en 2 o 3 semanas, y vas a competir. ¿Qué pasa en ese momento? Bueno, ahí puedes pedir una autorización de uso terapéutico retroactiva, demostrando que tuviste una emergencia médica, demostrando que no tuviste momento para poder obtener el permiso, demostrando una serie de cuestiones de que fue urgencia, y te van a entregar tu autorización de uso terapéutico. ¿A dónde se pide la autorización de uso terapéutico? Si eres atleta internacional, a tu federación internacional. Si eres atleta nacional, a tu organización nacional antidopaje. En casi todos los países hay uno. En México hay, en Uruguay hay, en Venezuela hay, en todos estos lados hay. Es muy raro cuando no haya. Tienen que no haber suscrito el convenio UNESCO. Así que en este momento, y ya con esto cierro y me despido, todos los que estén tomando algún medicamento, chequeen si tiene una sustancia prohibida. Si te dio coronavirus y te tuvieron que llevar de emergencia, chequea qué fue lo que te recetaron y trata de aplicar por tus autorizaciones de uso terapéutico. Traten de orientar a sus clientes, amigos, conocidos por autorizaciones de uso terapéutico para poder resolver esas sustancias prohibidas y así librarse de cualquier sanción innecesaria por una emergencia médica bien o una enfermedad aguda o crónica bien reconocida por ustedes. No dejen que eso se conviertan después en dopaje. Muchísimas gracias, espero que estén seguros, espero que estén saludables y espero que estén protegiéndose de esta pandemia internacional y que pronto podamos volver a trabajar como normalmente lo hacemos. Gracias a ti, Antonio. Solamente una cosa, hay unas aplicaciones móviles que recomienda la AMA y que también recomienda la Agencia Antidopaje Española. Esas aplicaciones móviles, tú ingresas el nombre del medicamento y te registras si es que tienes o no tienes dopaje. Bueno, muchas gracias, Antonio. Muchas gracias a todos. Nos vemos a las 4:30 con la segunda sesión. Te agradezco un montón. Muchas gracias por todo, Antonio. Ha sido una excelente exposición. Te mando un fuerte abrazo y espero que todo vaya bien por allá. Igual por allá, por Ecuador, igual por todos sus países. Abrazos para todos. Saludos.